Esto me parece tremendo, porque conforma una unión entre fruta y haki más fuerte que... ¿Cómo funciona realmente la intangibilidad de los Logia? ¿Cuáles son los límites de las frutas? ¿Seguro que es menos útil ser un Logia en el Nuevo Mundo que en el Paraíso? Estas cuestiones y muchas más las vamos a resolver hoy, aquí. Así que quédate hasta el final para enterarte de todo. Dentro intro. Buenas a todos aquí en Animexal y tan buenas, porque hoy vamos con One Piece. Y es que hablaremos de las misteriosas frutas del diablo y sus peculiaridades y secretos. Ataros el cinturón, preparad vuestras neuronas, porque vamos a indagar profundamente en este concepto y en su funcionamiento en este mundo de ficción. Empezamos con el primer punto, la activación. Joder, estos cambios de luz, joder, me están jodiendo. El cómo funciona la activación del poder de las frutas del diablo en One Piece ha sido objeto de debate durante muchos años entre el fandom. Que si uno dice una cosa, que si el otro dice otra, y al final acaban a cuchillos. Concretamente, será duelo a muerte con cuchillos. Por internet. De hecho, no es malo que haya debate, porque significa que One Piece goza de buena salud. Pero volvamos al tema, la activación. Para eso vamos a dividir a todas las frutas en dos grupos. Frutas que necesitan activación, grupo 1, y frutas que no necesitan activación porque se aplican directamente al cuerpo macizo del usuario al comerlas. Entonces tendríamos a las de tipo Logia y Zoan en el primer grupo y las de paramecia, las paramecias, repartidas entre los dos grupos. Ejemplos de paramecias que necesitan activación, muy fácil. La de Barba Blanca, la Gura Gura no Mi, la Bari Bari no Mi de Bartolomeo, o la Doru Doru no Mi de Galdino, Mr. 3, sí, esa que expulsa una sustancia blanca. Cera. Muchas, casi todas de hecho, como las Logia y las Zoan. Y luego hay otras que tienen efecto directo e inmediato en el cuerpo físico de quien las consume. Por ejemplo, Luffy, quien se convierte en un hombre de goma y no tiene que activar nada. Concretamente, en este grupo hay casos de irreversibilidad. Es decir, la fruta hace su efecto y luego por mucho Kairoseki que te pongan, nunca vas a volver a ser exactamente igual a lo que eras antes. Alvida clarísimamente no volvería a ser la vieja solo perdería su propiedad de deslizamiento. O yo que sé, Akuma, por ejemplo, no le desaparecería las de esto. Almohadillas. Ahora vamos a abarcar el tema de las Logia, que permiten al usuario transformar su cuerpo en un elemento natural. Natural porque van asociados a las fuerzas de la naturaleza. Ese tipo de frutas que estaban rotísimas cuando no conocíamos el haki. He dicho que como las Zoan, estas necesitan activarse voluntariamente por el usuario. Y aquí es donde ha habido siempre discusiones. Algunos siguen pensando, pues, que son como Luffy, que son siempre de goma, son siempre su elemento, vamos. Prueba definitiva, en Eru, como queráis llamarlo, se resucita a sí mismo con su propia electricidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene corazón humano y se aplica a este órgano humano una descarga eléctrica que le afecta. Por lo tanto, es imposible que por dentro sea otra cosa que humano. De normal, sus órganos deben funcionar. Los Logia necesitan activar su poder por una razón muy sencilla, y es que si no fuera así, les sería imposible mantener su forma normal en el día a día, ya que cada vez que tuvieran un contacto físico mínimo con un objeto, con ellos mismos incluso, al golpear, se transformarían en el elemento, no pudiendo ser tangibles nunca. Y vale, algunos me podrían decir que es al revés, que ellos activan su forma tangible, su forma humana. Pero esto no tiene ningún tipo de lógica, puesto que el estado normal del cuerpo es ser humano, con todas sus funciones, y no algo random y raro. Pero es más, esto ya se demostró dentro de la historia cuando Luffy golpeó por sorpresa a los Invencibles. Esto lo hago mucho. Incluso a Ace por el camino.
dejando la prueba de que puedes pillarlos si están desprevenidos. Alguna vez oí por ahí justificarlo como que eso era un gag cómico y no valía. La verdad es que lo pilló. Las cosas como son. De hecho, si no recuerdo mal, Crocodile podía transformarse automática e inconscientemente en arena al recibir algún ataque más sorpresa. Cosa que no tendría sentido si ya de por sí siempre fuera arena, vamos. Y creo que en él podía dejar activada la habilidad de intangible mientras dormía, quizás gracias a su mantra. Pero a saber si realmente podía dormir en esa situación y solo lo dijo para chulear. Porque era muy chulo el tío, ¿eh? Pero sea como sea, los Logia no son siempre de su elemento. Vamos al punto 2, que trata sobre el uso. ¿Qué significa esto? Ahora lo explico. Otra cosa que se confunde con la intangibilidad es el abrirse agujeros a uno mismo o separar partes del cuerpo. Vamos, suena bien, ¿eh? Esto es diferente y es muy útil tanto ofensivamente como para el aspecto defensivo, sobre todo contra usuarios de haki, ya que permiten esquivar un golpe certero. Lo vimos con los almirantes. Kizaru y Aokiji lo aplicaron para no ser golpeados por el haki de Barba Blanca. Esto, sin embargo, no es algo tan frecuente, diría yo. No recuerdo haberlo visto en otros casos, así que creo que no es fácil de hacer. Bueno, sí, de hecho lo hemos visto en un caso de una paramecia especial. Sí, la de Katakuri. Katakuri hacía justamente esto contra Luffy. Por esto, esta habilidad, combinada con un buen uso del Kenbunchoku no Haki, es tan útil. Si bien para que funcione contra oponentes tochos con Haki, no te basta con ser intangible solo. Necesitas un Haki de observación para poder abrirte estos agujeros al lugar al que van a golpearte. Aquí está la gracia de los Logia a los altos niveles. Es una combinación de la hostia. Y hay que felicitar a Oda otra vez por aplicar semejante mecanismo en una escala de poder tan cambiante y compleja como lo es conseguir enlazar los dos poderes tan sumamente distintos que reinan en este mundo, el haki y las frutas, de forma tan coherente. ¿Esto qué permite? Diferenciar y marcar una línea muy clara entre los niveles de poder de los Logia. Dicho de otra manera, gracias al haki de observación, Oda ha sido capaz de implementar la mayor utilidad original de las Logia a los altos niveles, permitiéndoles esta ventaja de nuevo. Y ya no es mérito de haberse comido una fruta, sino mérito propio del personaje por habérselo currado y haber conseguido un alto nivel de Kenbunchoku Haki. Esto me parece tremendo, porque conforma una unión entre fruta y Haki más fuerte que la de ella conmigo. Y por otro lado, para atacar ya parece algo más habitual, ya sí muchos lo hacen, pero no abrirse agujeros, sino separar partes de su cuerpo. No se depende tanto del haki de observación. Esta es una característica que vemos frecuentemente en los Logia, que es controlar partes de su cuerpo que están separadas y sin ningún problema, lo que les da una versatilidad muy grande para el uso de golpes físicos. Otra combinación que con haki, con el otro haki, el de armadura, pues da muchas más opciones que solo la de contar con la de tu elemento Logia, como hace Smoker, pobrecillo, ya que su elemento solo afecta a los pulmones a largo plazo. ¿Qué hace? Lanzar sus puños a distancia, o arma, con haki envuelto. El humo solo toma el papel de propulsor, de conector, y todo esto junto hace que los Logia sean unos magníficos luchadores a grandes escalas. Vamos al punto... el límite. Pues hablando de Logias, aquí simplemente no está claro cuál es el límite de este tipo de frutas, y si está marcado por el usuario o por la fruta. Se supone que debe de haber un límite en generar y proyectar tal elemento. Si no fuera así, cualquier Logia podría generar infinitamente su elemento y pues destruir cualquier cosa, fácilmente. Está claro que las habilidades tienen un rango máximo. Ace, por ejemplo, no podría quemar todas las islas de la Grand Line con un puñetazo. Y sí, me he pasado porque admito que el rasero está muy alto, con bestias como Aokiji o Akainu pululando por ahí y con kilómetros de área afectada. Así como también debe de haber un límite para no abusar de estas habilidades en cantidad, lo que de nuevo es muchísimo porque el rango depende directamente de esta. Y aunque este tipo de usuarios acostumbra a lucir mucho más por su poder de la fruta que no por otras cosas, la verdad es que nunca llegan al límite de quedarse sin poder generar más de su elemento.
lo que imagino que, como expertos que son, controlan perfectamente el uso de este y el consumo de energía o fatiga que les genera utilizar este poder. En fin, no tenemos una medida de referencia para saber si consumen poco o mucho en relación a otras actividades, como puede ser el haki o correr, luchar, saltar. Todas ellas fatigan y desgastan al usuario al final. Puede ser también que todo vaya separado. Las actividades físicas fatigan al cuerpo, las frutas pierden sus capacidades y por otro lado el haki pierde su capacidad. Que este concretamente sí que es mencionado como aparte. En plan, me he quedado sin haki. La verdad es que viendo a Aokishi y sus poderes capaces de congelar al océano entero, o Akainu, con Akainu luchando 10 días seguidos para cambiar el clima de una isla, pues realmente parece que no tengan límite. Pero es que lo han de tener. Solo que no lo hemos visto porque son personajes top. Si Usopp se comiera la Hie de Aokishi, estoy seguro que le costaría mucho más hacer todo lo que le hemos visto hacer a Aokiji. El entrenamiento de los poderes de las frutas ha de tener un peso, que no solo la Gomu Gomu tiene margen de mejora, vamos. Y con todo esto del desgaste, sí que recuerdo que Alou menciona explícitamente la energía al usar su Ope Ope no Mi. Así que no veo motivo por el cual las demás frutas no tengan ese límite de energía. Siempre claro dependiendo de cuál. No es lo mismo el desgaste que pueda acumular Buggy con su Barabara que la de un Logia, que una vez nos dijeron que eran el tipo de frutas más poderosos, o el mismo Low. Y bueno, hay mucha más tela que cortar con lo de los objetos de usuarios, cómo se originaron las frutas, teorías y demás. Pero creo que ya es suficiente por hoy. Espero mucho que os haya molado y pues dejadme aquí en los comentarios abajo qué os ha parecido este análisis hardcore. Dejad un like, suscribiros, todo eso, porque tengo análisis muy interesantes que están por venir. Adiós. Si bien para que funcione, Joder. Si bien para que te... Porque era muy tu... Joder.